entrar más antecedentes. Este es finalmente el punto al que quiero llegar, es muy breve, y aunque es muy breve, hermanos, está contemplado en todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo a los tesalonicenses. Está resumido, diría yo, ahí, estas tres cosas que deben ocurrir en el transcurso de nuestra vida, y diría pasada, presente y futura, cuando conocemos a Cristo. ¿Qué pasó entonces en la vida de los tesalonicenses, hermanos? ¿Qué pasó en la vida de los tesalonicenses? Pablo oraba por ellos, decía siempre gracias a Dios, haciendo memoria de ellos, los recordaba todo el tiempo, sin cesar, los recordaba ante nuestro Dios, ante nuestro Padre, por la obra de su fe, por el trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y decía que conocía, ¿recuerdan ustedes? Versículo 4, que conocemos, aquí está adelante, que conocemos, hermanos amados míos, vuestra elección. Déjenme pasarlo aquí. Conocemos, amados míos, amados de Dios, vuestra elección, han sido elegidos por Dios para ser otro tipo de personas, hermanos. No podemos seguir siendo las mismas personas. Pablo ora por estas personas que tienen verdaderamente cambios en su vida. Los tesalonicenses lo están demostrando. Por nuestro evangelio no llegó a vosotros, recuerdan, con palabras solamente, sino con una cuestión sobrenatural que viene de los cielos, que era con el poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos nosotros entre vosotros por amor de vosotros. El testimonio de ellos era grande, a pesar de los chismes y la oposición en contra de estos misioneros, en contra de decir que ellos no estaban diciendo la verdad, que no estaban trabajando para el Señor, que era mentira lo que estaban anunciando. En contra de todo esto, ellos sabían con certidumbre quiénes eran los que estaban llevando este evangelio, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo. Imitaban a los misioneros, imitaban a estos hombres que llevaron el evangelio, imitaban al Señor, y en medio de tribulación ellos se gozaban de todas maneras, aunque estuvieran pasando por problemas, por persecución, se gozaban de tal manera que habéis sido ejemplo a toda la gente a su alrededor. A todas las provincias que estaban a su alrededor ha llegado este mensaje, y saben que ustedes, por el mensaje que hemos traído, ustedes han creído y se han convertido, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, y decíamos esta mañana, nosotros extendemos a otras personas nuestra fe en el Señor, nuestro testimonio, el evangelio que nos ha llegado por medio de la palabra, por medio de misioneros, de pastores, de hermanos, aún de otros hermanos fieles al Señor, está siendo expandido, está siendo conocido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y entra al versículo 9, hermanos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Hoy vamos a ver qué pasó entonces en la vida de los tesalonicenses. Primero, capítulo 9, versículo, déjame ver si lo tengo aquí, los dos, aquí están. Vamos a ver qué pasó en la vida de los tesalonicenses. ¿Qué pasó? ¿Qué piensas que pasó en la vida de los tesalonicenses en su tiempo pasado, según el texto que acabo de leer casi rápidamente? ¿Qué pasó con ellos? Ese era su pasado. ¿Cómo era su pasado? Idolatría. ¿Qué idolatraban? Recuerden, hermanos, los dioses griegos, los dioses romanos, todo eso, había una idolatría tremenda. La diosa Diana, Zeus, todo esto ellos tenían en mente a este tipo de dioses. Se dan cuenta, Afrodita. La sexualidad, hermanos, era manejada por ellos de una manera diferente. Las mentes que tenían no eran unas mentes sanas. No todo lo que veían era sano. No todo lo que creían de los dioses en ese mundo entonces realmente no les estaba edificando con el poder que edifica un evangelio, ¿no es cierto? Debían ellos vivir conforme a la sociedad que les rodeaba. Y no tiene mucha diferencia esto, hermanos, con respecto al tiempo que vivimos hoy. Hoy hay mucha idolatría, hay mucho poder que trastorna y cambia las mentes, pero como dije esta mañana, para mal. Entonces, la vida de ellos, hermanos, en el tiempo pasado, su primer tiempo, era mala. Estaba fea, ¿no es cierto?
mucha de tu vida, basta con saber de cada uno de nosotros cómo fue tu vida, cómo fue nuestra vida anteriormente, antes de conocer ¿a quién? A Cristo. Estos hombres, antes de conocer a Cristo, esta iglesia en Tesalónica, fundada por Pablo, acompañado por estos hombres en su segundo viaje misionero, esta localidad estaba en idolatría, hermanos. Se convierten algunos ahí, o varios, como vimos esta mañana, y el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan, y aquí está, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, lo expliqué en la mañana, y cómo, y observen, aquí empieza, y cómo qué, cómo os convertisteis. ¿De qué se convirtieron, hermanos? De los ídolos a Dios. Qué impresionante esto, hermanos. Aquí está el pasado, tanto de ellos, y que lo podemos aplicar a nosotros. Os convertisteis, versículo 9. ¿De qué se convirtieron, hermanos? De los ídolos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esos ídolos eran ídolos de pecado. Sí, se convirtieron entonces de esos ídolos paganos, de esos ídolos de pecado, se convirtieron del pecado ¿a qué? ¿No? Del pecado y de la incredulidad a Dios se convierten al Señor, hermanos. Ahora creen en Él. Esto es, cuando eres salvo, cuando verdaderamente eres salvo, te debes apartar del pecado. ¿Te das cuenta? Te apartas de la confianza en los dioses falsos. Y esto es lo que pasó en Tesalónica, para volverse a quién, hermanos. ¿Qué estaba anunciando Pablo? Versículo 1, anunciando a quién, a Cristo. Versículo 2, anunciando a Cristo. Este es el asunto, hermanos. Se apartan de la confianza en estos dioses que no tienen valor y ahora creen en el Señor Jesucristo. Esta palabra, hermanos, convertirse, que ven aquí ustedes, esta palabra convertirse describe lo que nosotros en la Biblia muchas veces lo llamamos, ¿qué? Arrepentimiento. Diríamos que es un paralelo de estas palabras. Convertirse es como si habláramos del arrepentimiento. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando dice, y hablando del apóstol Juan, del profeta Juan el Bautista, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo ¿qué? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es un paralelo, hermanos. Ellos se arrepintieron, ellos se convirtieron de todo ese paganismo, de todas esas ideologías, de toda esa idolatría a estos dioses que no tienen poder, para creer ahora en el Señor. La salvación, hermanos y amigos, incluye el hecho de que una persona se va a apartar del pecado, y la confianza a los dioses falsos se aparta también de ellos para volverse a Cristo, hermanos. Se aparta de esos dioses falsos. ¿Cómo eran esos dioses falsos descritos en la Escritura? ¿Cómo son esos dioses falsos? Alguien que lea Salmo 115, los primeros 8 versículos. Salmo 115, en los primeros 8 versículos, observen lo que dice ahí. Observen ahí, no a nosotros, Señor. Nosotros queremos darte honra y gloria. Nosotros queremos... es en ti que está la verdad, por tu verdad, ¿no es cierto? Están diciendo no a Él, y luego observen lo que dice. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora el Señor? ¿Por qué han de preguntar eso, hermanos? Y luego observa, ¿qué dice? Ahí están, los ídolos de ellos, ¿cuáles eran en ese tiempo? Obras de manos de hombres, hechos de metales, hechos de otros materiales, ¿no es cierto? ¿Y qué hacían esos ídolos? Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Gracias, hermana. ¿Cómo son esos dioses, hermanos? Ese tipo de dioses es en la confianza en que estaba depositada la mente, las emociones, las conductas de los tesalonicenses, la cual se convierte, transforma sus corazones el Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio transforma sus vidas. Hoy en día tenemos esa clase de ídolos que provocan, hermanos, que lleguemos a tener confianza en ¿qué? En cosas que no edifican. No, estos ídolos no hablan, estos ídolos no oyen, estos ídolos no palpan. No hay nada por lo cual debamos confiar. En cambio, ¿quién realmente está vivo? ¿En quién creemos? ¿No es cierto? ¿Él dónde está? En los cielos y en todo lugar, hermanos. Su morada en todo lugar. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando te conviertes de los ídolos a Dios, lo que sucede es que hay un cambio de ¿qué?
un cambio de mente, ¿no es cierto? Ya no son los mismos pensamientos. ¿Qué pensaba un hombre de aquella época, hermanos? Por ejemplo, en cuanto a las relaciones matrimoniales, en cuanto a las relaciones familiares. ¿Qué pensaba un hombre de esa época con esta clase de dioses? Debe cambiar tu mente, o debió cambiar la mente de ellos como la nuestra. Debe cambiar tu carne en un sentido, ¿no es cierto? Y tu vida completamente debe apartarse ¿de qué? De todo pecado, hermanos. Si realmente hemos recibido a Cristo y nos distinguimos entre toda la demás sociedad, nuestra vida debe ser totalmente diferente. Lo que llamó mucho la atención a la gente, y aquí en el texto, hermanos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis, de cómo se apartaron ustedes de los ídolos. ¿Qué le habrá llamado a la gente la atención? ¿Qué es lo que vio la gente en ese entonces para que los predicadores, los misioneros hicieran este tipo de comentarios? ¿Qué llamó a la gente la atención? ¿Saben una cosa? Fue el profundo cambio que se efectuó en la vida de los tesalonicenses. Si tú lees bien la carta, hubo un cambio fuerte. Estaban dando testimonio. Eso es lo que la gente vio, un cambio en los creyentes, un cambio en ese pueblo. Y hermanos, yo espero que ese cambio se esté también notando en nosotros, en nuestras vidas. Que las cosas sean diferentes. Un cambio que ha empezado en lo interno, pero que seguramente, hermanos, al empezar en lo interno, se hizo manifiesto en el exterior públicamente. De tal forma que todas las personas que veían o escuchaban de estos tesalonicenses que estaban cambiando, veían que su forma de vivir ya era muy diferente. ¿Cómo somos nosotros hoy? ¿Seguimos siendo las mismas personas de antes? ¿Es posible que habiendo creído en el Evangelio, habiendo creído en Dios, habiendo entendido la cruz, nuestro comportamiento siga siendo el mismo? ¿Esto debe ser posible? ¿Congenia con lo que la Escritura dice? En lo absoluto, hermanos. Debe haber cambios importantes. Un cambio que ha empezado en lo interno, pero que debe manifestarse al exterior, hermanos. Por eso dice, convertisteis. Esta palabra, hermanos, significa volverse o cambiar de rumbo. Por eso lo asimilamos con arrepentirse, porque el arrepentimiento, ¿qué es? Doy la espalda a lo que venía haciendo, ¿no es cierto? Como dicen, un giro de 360 grados. Bueno, esta palabra convertíos es esto, hermanos. Significa volverse, cambiar de rumbo. La persona que se convierte va caminando. La persona que se convierte, ¿cómo camina, hermanos? ¿Hacia qué dirección va caminando? ¿Cuál es la dirección que lleva la persona que aún no se ha convertido? ¿Directa hacia dónde? Hacia lo malo, ¿no es cierto? Ese es el camino que lleva. Una persona que va caminando, se convierte, va caminando en cierta dirección, pero sucede algo, hermanos. Al convertirse y ir caminando a esa dirección, ¿qué hace? Conoce el Evangelio, conoce al Señor, da media vuelta, y cuando da media vuelta, hermanos, entendamos esta parte, cambia la orientación de su vida. Ese es el asunto. Dejemos de hablar de palabras de giro de 360 grados que me molestan, hermanos. El verdadero cambio, el verdadero convertirse es: yo ya no camino por el camino de la fornicación. Yo ya no camino por el adulterio, no camino por la mentira, no camino por la fantasía cristiana, no camino como si de verdad no existiera un Dios. Camino pensando que soy creyente, pero hago cosas del mundo. Ese es el camino de los que no se han convertido, hermanos. El punto aquí que está sucediendo, ellos se convierten porque hay un cambio radical en su vida. ¿Se dan cuenta? Ahora, y yo creo que a muchos de ustedes lo han experimentado, hermanos. ¿No te ha pasado eso? Hace poco hablaba con un hermano y me decía, muchas cosas cambiaron en mi vida y las abandoné inmediatamente. Yo abandoné muchas cosas, hermanos, porque hemos creído en el Evangelio. Seguramente tú has abandonado muchas cosas, prácticas que para ti eran muy difíciles de abandonar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no te habías, ¿qué? ¿A quién? De los ídolos, de tu pecado, de todas tus cosas que practicabas, no te habías convertido ¿a qué? Mi pregunta, hermanos, es: ¿piensas que como humanos, viendo tus prácticas pecaminosas, vamos a creer que eres un convertido?
¿Piensas que Dios, siendo Dios, el que emana poder desde el cielo para traerte un evangelio preciso, directo, grandioso, espectacular, poderoso, guiado por el Espíritu Santo, crees que a este Dios tan solemne, tan preciso, le vamos a engañar? ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos. Y convertirnos, por eso buscamos las palabras, significa cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo. Yo ya no voy a ir hacia donde iba caminando. ¿Hacia dónde van esos? A la perdición. ¿Hacia dónde vamos nosotros, hermano? Ya vemos un puente, ya vemos una cruz por donde podemos atravesar y llegar. ¿No es cierto? La persona que se convierte va encaminada a cierta dirección, pero damos media vuelta, hermanos, cuando conocemos a Cristo y nuestra vida cambia de orientación. La conversión, entonces, hermanos, supone un rechazo ¿a qué? A la vida anterior, ¿no es cierto? Porque venimos caminando de frente, un rechazo a lo que estaba adelante de nosotros, a lo que estábamos caminando, un rechazo a la vida anterior, y adoptamos ¿qué? Una nueva vida en Cristo. Así debe de ser. Debe ser evidente. ¿Y qué pasaba con los tesalonicenses? Oye, ¿por qué crees que había tanto argüende aquí en esta carta? ¿Por qué crees que, oye, todo mundo conoce de ustedes su testimonio? ¿Qué es lo que vieron? Mejor dicho, ¿qué es lo que practicaban y dejaron de practicar para que la gente pudiera decir, mira, este ya no hace esto? ¿Qué es lo que vieron? Y qué bendición, hermanos, cuando tú cambias de rumbo, porque tú mismo te puedes sentir avergonzado de lo que practicabas, de lo que hacías. Y ahora sabes que te has convertido de los ídolos ¿a quién? A Dios, ¿no es cierto? La conversión, hermanos, siempre implica el repudio a una cosa. Porque ¿no has oído a los que se han convertido, supuestamente se han convertido y dicen, pero no lo puedo dejar? ¿Has oído eso? ¿Te das cuenta? ¿Qué te decía? El cambio, el convertirte, ¿qué significa? Un cambio de ruta, de rumbo, ¿no es cierto? Y hay quienes dicen, no puedo abandonar esto. ¿Eso es alguien que se convirtió? ¿Ese es alguien que hizo uso del poder del Espíritu Santo y del Evangelio poderoso? ¿Que el Evangelio no transforma las vidas? ¿Se dan cuenta, hermanos? Siempre implica, cuando tú ya vas a eso de conversión, tú repudias lo que hacías, tú repudias el pecado, pasas de repudiar una cosa y pasas a abrazar otra, ¿no es cierto? No, es que esto ya no me gusta, ahora esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero. Pero en el sentido espiritual, hermanos, siempre es apartarse de algo y volverse a algo. ¿Qué es esto? Apartarse del pecado y volvernos ¿a quién? A Cristo. Siempre es apartarse de eso, hermanos. En el caso de los tesalonicenses, aquí en la Escritura, la conversión significó repudiar ¿qué? Los ídolos. En el caso de ellos estaban repudiando a los ídolos. ¿Qué les enseñaban los ídolos? No tengo tiempo y lo hemos visto en Éfeso, en Tesalónica, Colosenses, había mucha idolatría, hermanos. Pero ellos repudiaban a los ídolos, llegaron a ese punto, y la convicción de dar una vida a nuestro Señor en servicio, porque dice, convertirse de los ídolos de Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo. Observen, ahorita lo vemos aquí. Observen, hermanos, que la conversión de los tesalonicenses no fue... ¿Por qué piensas que se convirtieron? Viendo el texto, aquí lo vamos a ver. ¿Por qué piensas que se convirtieron? Ya lo he estado leyendo durante semanas, lo acabo de leer. ¿Por qué se convirtieron? ¿Por qué? ¿Alguien fuerte? Por el poder del Evangelio. ¿Que ellos qué hicieron? ¿A quién imitaron? ¿Y qué hicieron? Lo recibieron y trabajaron en amor exponiendo a otros, ¿no es cierto? ¿Se convirtieron por esto que estoy manejando o se convirtieron porque los ídolos no les respondían? ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí entra un poder poderoso de Dios. Entra algo preciso de Dios. Dios tiene tanto poder que te hace pensar, actuar en tu mente, en tus emociones, en tus acciones, y cambia totalmente las cosas.
ellos no abandonan a los ídolos porque los ídolos los hayan desilusionado y no hablaron. Ellos se convierten y abandonaron a los ídolos al descubrir algo importante, hermanos, al descubrir la gloriosa realidad de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Imagínate, en medio de la oscuridad, ¿a quién no le pasó? Descubres el Evangelio y tú dices, ¿por qué yo no sabía nada de este asunto? Si he llevado años practicando este tipo de vida, ¿por qué yo no sabía que esto era así? Ellos no se convierten porque sus ídolos le fallaron. Ellos se convierten porque se dan cuenta que eso es una mentira y que la gloriosa realidad es que hay un Salvador y este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Eso es poder de Dios, hermanos. Por eso dice Pablo, poder de Dios para salvación. ¿Te das cuenta? Convertirnos a Dios desde los ídolos es convertirnos de la mentalidad necia, ¿no es cierto? De la mentalidad necia del mundo, porque ¿cuánta mentalidad necia en el mundo hay, hermanos? Es convertirnos de esa mentalidad tonta a una mentalidad, ¿cuál? Sabia, que proviene ¿de quién? De Dios. Te conviertes de la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios, a la sabiduría divina. Significa una inconformidad. Te inconformas ahora ya no eres el mismo. Te inconformas con los criterios que la sociedad te quiere implementar, ¿no es cierto? Ahora no justificas muchas cosas. Ahora te das cuenta, ahora sabes que no todo en la sociedad era lo correcto o es lo correcto. Y no estoy diciendo que toda la sociedad está perdida, pero muchas cosas morales están de cabeza, hermanos. Ahora nos inconformamos con esa sociedad en la que vivimos y una renovación de nuestro entendimiento sigue ahora los criterios de nuestro Señor Jesucristo. Sigue ahora los criterios de Dios que están establecidos ¿en dónde? En su palabra. ¿Te das cuenta? La pregunta es, ¿eso ha sucedido en tu vida? ¿Esto ha sucedido en mi vida? ¿Hay una inconformidad del estilo de vida de una sociedad de este mundo? ¿No es cierto? Entonces, debemos comprobar, como dice Pablo, cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Recuerdan Romanos capítulo 12? Comprobemos, ¿no es cierto? Renovaos su mente por medio de las Escrituras, por medio de la palabra, para que puedan comprobar que la sociedad y su poder no tiene nada, el mundo y su poder satánico no tiene nada comparado con el poder que Dios nos está dando para convertirnos a Él. Ajá. Entonces, esto es lo que pasaba en tiempo pasado, y esto es lo que pasa en el tiempo pasado en nuestras vidas. Practicábamos el pecado, pero nos convertimos a Dios. Dejamos de amar al pecado y empezamos a amar al Señor. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es lo que está sucediendo ahí. ¿Qué pasó en el tiempo presente según el texto? Observen, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que ya me lo cambió, yo aquí lo muevo, hija, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Observen, se convierten, ahora ya están, su pasado ha quedado ahí, ahora pasan de convertirse de los ídolos a Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué es lo que sucede ahora en los tesalonicenses, hermanos? ¿Qué está pasando? Alguien que lo diga, una persona. ¿Empezaron a servir a Dios? Empezaron, es fácil, ¿verdad? Cuando tenemos el texto es muy fácil porque dice, se convirtieron de los ídolos, ¿con cuál propósito? Para. Y aquí es donde está la contradicción. Hermanos, ¿cómo puedes decir que te conviertes y sigues sirviendo al mundo, a tu carne, a tus deseos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Quisiera transmitir esto tan perfectamente. La Biblia lo deja tan claro, hermanos. Aquí está, obsérvenlo. Se convierten para. Por eso no puedes decir, no puedo. No, porque hay poder del Espíritu Santo, hermanos. Hay poder del Evangelio, el cual transformó. Aquí está la vida real de unos hombres que nos narra la Escritura. Hombres que vivían en los momentos más pervertidos y que fueron capaces, por su poder del Dios, transformar sus vidas. ¿Para qué? ¿Para qué se transformaron, Pablo? ¿Para qué? Para servir. ¿A cuál, hermanos? Parece que nos convertimos a un Dios muerto que no ve lo que hacemos, que no siente lo que vivimos, que no tiene vida para demandarnos cosas. ¿Es un Dios muerto? ¿Por qué pone Pablo la palabra vivo, hermanos? Para
que entendamos que no es un Dios muerto. Para servir a un Dios que no está muerto es para servir a un Dios que vive, que reina, que gobierna para siempre y que es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar y ve toda acción de nuestras vidas. Debemos ser sinceros creyentes, hermanos. Nos convertimos para servir, aquí está. No hay mucho que explicar, hermanos. Para servir ¿a quién? Al Dios vivo. ¿Y cuál? ¿A los ídolos falsos? Ellos se convirtieron para dejar de servir a ídolos que no escuchan, que no ven, para servir a un Dios verdadero, a un Dios, características de este Dios vivo y verdadero, al cual nosotros debemos de servir. Dios vivo y no un Dios muerto. Todos aquellos, hermanos y amigos, que se convierten a Cristo, y en este caso los tesalonicenses, renunciaron a la adoración de los ídolos muertos, porque son ídolos muertos. Renunciaron a esa adoración para convertirse por su propia voluntad, incluso, y aquí es importante, hermanos, a nadie forza el Señor. ¿A quién forza el Señor? ¿A quién de ustedes lo forzaron para venir hoy en la tarde? ¿O en la mañana? ¿O para creer en el Señor? ¿A quién los forzó? Nadie. Entonces, todos aquellos que se convierten a Cristo y renuncian a sus ídolos para convertirse por su propia voluntad en siervos de Dios, son personas que realmente entienden su conversión. Voluntariamente quieren servir al Dios vivo. ¿Cómo pues es la vida de una persona convertida, hermanos? ¿Cómo es? Una persona verdaderamente convertida, ¿cómo es? De servicio. De servicio. Ahí está. Tú te vas a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el hermano está aquí todos los días? ¿Por qué? Porque no, porque ¿sabes qué? Yo me convertí a un Dios no muerto, me convertí a un Dios vivo para servirle, para amarle, para trabajar por Él, para dar nuestra vida por Él. Aun cuando lo hagamos deficientemente, hermanos. ¿Te das cuenta? Es para servirle. Hemos visto que adquiere una dirección radicalmente nueva, hermanos. Cuando tú te conviertes, adquieres una dirección nueva, ¿no es cierto? De hecho, hasta desconocida, podríamos decir. Adquieres una dirección nueva, ya no vives para los ídolos, ya no estás haciendo caso a las nuevas o antiguas filosofías, ¿no es cierto? Porque ¿cuántas hay, hermanos? ¿Cuánto humanismo hay en este mundo? Mucho. No vives para los ídolos, no vives para ninguna filosofía, para ninguna ideología, sino que sea ajena al Señor, sino que tu realidad, ¿quién es? Dios. Esa es tu realidad, ¿no es cierto? Te vuelves hacia tu Creador cuando te conviertes y le empiezas a servir. Esa es la realidad. Hay un servicio a nuestro Dios vivo, a nuestro Creador. Antes vivíamos para sí, los tesalonicenses vivían para sí. Ahora, ¿para qué viven los tesalonicenses? Para cumplir la voluntad, para servir al Señor, ¿no es cierto? Antes buscaban el mundo y su orientación ideológica. ¿A dónde iban? Al mundo. Vamos con este ídolo, vamos con este otro ídolo, vamos con este otro ídolo, ¿no es cierto? Buscaban una orientación ideológica. Ese es el asunto. Por eso recuerden, observen cómo la historia, después en el 17, Pablo, hermanos, creo que es en el 17, Pablo pasa de Tesalónica a Berea, de Berea a Atenas, de Atenas a Corintio. Y ahí en Atenas, ¿recuerdan lo que pasó? Cómo Pablo predica a todos esos hombres que están buscando una ideología nueva, ¿no es cierto? Ellos ya no tenían esta problemática, hermanos. Ahora lo que buscaban, ¿qué era? La palabra de Dios. En Tesalónica buscaban la palabra de Dios. Antes estaban desorientados e iban hacia una perdición, como dice el hermano, hacia una perdición eterna. Ahora ellos tienen una nueva convicción, ¿no es cierto?, de que hay esperanza, de que hay promesas y que un día estarán cerca del Señor Jesucristo, que un día va a regresar. Hablando también de la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento. Ahora es una nueva criatura, son nuevas criaturas en Cristo. Pero ¿cuáles son las características prácticas de la nueva vida? ¿Cuáles son las cosas que nos caracterizan? Pablo, aquí, hermanos, va a centrar nuestra atención en el servicio a Dios. Eso es lo que caracteriza a un creyente, servir a Dios. Los tesalonicenses se habían convertido a fin de servir al Dios vivo y al Dios verdadero. Ahí está. No vas a servir a alguien que no existe.
Tal vez tú puedas pensar, es que no vale la pena lo que hago. No vale la pena pasar tiempo, no vale la pena hablar con una persona, no vale la pena desperdiciar estos tiempos para la obra. No. Ellos se convirtieron, hermanos, para servir al Dios vivo, aquí está, ¿y qué más? Y verdadero. Mientras estamos aquí, hermanos, aún en una vida terrenal, nos toca vivir una vida de servicio que en algunos momentos nos va a resultar muy difícil, ¿no es cierto? ¿A quién no le ha resultado difícil en tiempos de la vida que nos ha dado el Señor? No nos ha resultado difícil este tiempo que vivimos, dando servicio al Señor. Seguramente hay varios, hermanos. No creas que decir, te conviertes y sirves, no. Ese servicio cuesta, hermanos. Ese servicio nos toca vivir, hermanos, en una vida de servicios que va a resultar a veces agonizante. A veces no vas a querer hacer lo que tienes que hacer, pero nos sostiene, ¿qué sostenía a estos hombres? La esperanza de la gloria venidera, ¿no es cierto? La esperanza de las promesas del Señor. Un ejemplo de servicio precisamente lo tenemos ¿en quién? En el apóstol Pablo, hermanos. Recordemos lo que el servicio de Dios significaba para el apóstol Pablo. Ahí está un ejemplo, muchos momentos de sufrimiento, muchos momentos de cansancio, muchos momentos en que seguramente Pablo se sentía desalentado porque tenía persecuciones. ¿Pablo? Sí. Primera Tesalonicenses, más adelante en el capítulo 2, ustedes después lo pueden leer, ahí viene. Y también problemas de día y de noche. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, tenía sus propios conflictos el apóstol Pablo. El hecho es que nadie se ha convertido a Dios ni ha empezado a adorar verdaderamente a Dios si no se ha sometido a la autoridad divina de nuestro Señor. Vivimos para glorificar, hermanos, a nuestro Dios con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo lo que cargamos en nosotros. Por eso 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ¿qué? Y que no sois vuestro? Porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces debemos presentar nuestros cuerpos al Señor en un sacrificio vivo, sirviéndole a Él, evitando toda forma de pecado que te esclaviza. Ese es el asunto. Y versículo 10, hermanos, nos deja ver el tiempo futuro. El tiempo futuro nos lo deja ver el versículo 10. Observen, ahí está. Tiempo futuro, versículo 10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está. ¿Qué es lo que pasaba en el pasado entonces con los tesalonicenses? Adoraban a los ídolos, ¿no es cierto? Y en ese pasado se convierten, y una vez convertidos en el presente, ¿qué es lo que hacen los tesalonicenses? Sirven al Señor. Es una muestra de un cambio real. ¿Qué es lo que debe hacer esta iglesia, hermanos, si realmente te has convertido? Servir. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro, hermanos, bajo las buenas nuevas de salvación? ¿Qué va a pasar? Esperar. Tenemos que esperar. Ese es el futuro. Esperar no esperamos y nos quedamos, sino seguimos esperando. ¿Qué? ¿Y esperar de qué? Observen. ¿Esperar de dónde? ¿A quién? A su Hijo, hermanos. ¿Quién está esperando de los cielos a su Hijo? Los tesalonicenses. Al cual que resucitó de los muertos, a Jesús. El tema de esperar la venida de Cristo, hermanos, es un tema que se repite, y lo vimos en el domingo antepasado. Es un tema que se repite constantemente, esperar. Es muy importante, escuchen esto, hermanos. ¿Por qué se repiten tantas cosas en la Escritura? Sobre todo esta. Primera a los Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hablando de su segunda venida. Otra vez Tesalonicenses 4:15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo, ¿y qué? Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero, luego los que vivimos, los que hayamos quedado aquí, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¿Qué estaban esperando los tesalonicenses? Esto. Otra vez en el 5:23 de 1 Tesalonicenses dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Debe ser guardado nuestro cuerpo irreprensible, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál debe ser nuestra conducta, hermanos? Mientras estamos aquí en medio de una conversión en donde el mundo sigue pecando y nos sigue atentando y nos sigue llamando a pecar, y nosotros nos esforzamos en un servicio para el Señor, olvidándonos de pecar, seguimos esforzándonos, hermanos, para presentarnos irreprensibles mientras estamos aquí en la tierra. No puedes como creyente seguir pecando. Entendamos esto, no hablo de perfección, sino de ir abandonando cada vez más el pecado. ¿Para qué? Para que nos encuentre irreprensibles a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres creían que Cristo iba a volver, ¿no es cierto? Y hermanos, esta es también la esperanza de nosotros. Nosotros creemos que Cristo va a ¿qué? A volver. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo va a volver por cualquier persona? Esto es duro, hermanos. No sé si me explico. Es duro. Va a venir ¿por quiénes? Por los suyos, hermanos. El Mesías vino y se los dijo Pablo a ellos, ¿no es cierto? Este era el Mesías, el Cristo. Ahora nosotros esperamos el regreso ¿de quién? De Cristo, ¿no es cierto? Muchos han perdido la visión de esta esperanza, hermanos. De hecho, tal vez te podría decir que nos llegamos a congregar sin entender que un día va a venir Cristo, que un día va a venir su arrebatamiento, que un día se va a cumplir todo esto. Pero el cumplimiento, hermano, déjame decírtelo, tarde o temprano ese cumplimiento se va a dar, va a llegar. Juan 14:3 dice: y si me fuere, os prepararé lugar. Y observen, hermanos, ¿quién está diciendo esto? ¿Te han dejado plantado alguna vez? Dicen, pregúntale a mi esposo. Él dice: y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez. Wow. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Observa, hermano. ¿Cómo va a ser esto? No entiendo, hermanos. ¿Cuántos millones va a jalar? Pero Él ya prometió eso. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también estéis en su misma presencia, hermanos. Ahí está, Hechos 1:11 también dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Recuerdan este evento? ¿Por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, de ustedes en el cielo, ¿qué dice? Así vendrá como le hemos visto ir al cielo. De ese mismo lugar Él va a regresar, dice Lucas. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos resucitarán primero. ¿Quién va a descender del cielo? Cristo. Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis 1:7: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Te das cuenta? Los tesalonicenses esperaban de los cielos ¿a quién? A Cristo. Lo esperaban, hermanos. La conversión entonces implica vivir en espera, o en una espera inminente ¿de qué, hermanos? De la venida definitiva ¿de quién? De Cristo. Los convertidos esperamos inminentemente su regreso, hermanos. Por eso el verbo traducido esperar, este verbo que está aquí, este verbo esperar, anameo, significa o implica estar firme. Estamos firmes esperando, pero no firmes de que estamos quietos nada más. Significa que estamos firmes, pero mirando hacia adelante
con paciencia y con confianza la venida de quién, hermanos. No importa, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, hay mucho que compartir. A veces no te vas a llevar lo mejor. A veces va a ser muy difícil, vas a sentirte cansado, vas a sentirte agotado, pero nosotros como verdaderos creyentes que nos hemos convertido por ese maravilloso evangelio, ¿qué debemos hacer, hermanos? Esperar firmes, con convicción, el regreso de Cristo, sus promesas, hermanos. Podemos esperar a Dios con confianza los que nos hemos convertido, ese es el punto. Los que hemos dejado a nuestros ídolos y ahora servimos fielmente ¿a quién? A Dios. Estos son los que verdaderamente, hermanos, serán llevados a su presencia. Los que realmente se han convertido, los que han dejado su idolatría. La esperanza de estos hombres aquí, hermanos, de los tesalonicenses, que cambiaron de los ídolos a un Cristo vivo, es la esperanza de tener una vida eterna. Ese es el asunto. Los tesalonicenses vivían en medio de un pueblo pagano. Nosotros vivimos en medio de una ciudad pagana, hermanos. Obsérvenlo. Pero las tinieblas, estando aún presentes, hermanos, las tinieblas gobernadas por Satanás, aún estando en esta ciudad, no fueron el obstáculo y no serán el obstáculo para que tú y yo creamos en la luz que alumbra al mundo, hermanos. Los tesalonicenses, en medio de un pueblo pagano, vieron no obscuridad, sino que vieron luz en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza, la gloria, la vida eterna, la pudieron ver ahí. En Jesús, hermanos y amigos, está la libertad y la seguridad de que no recibiremos, ¿qué? La ira venidera. Muy importante, hermano. Esto sería todo un tema. Pero en nuestra convicción y en nuestra conversión está la seguridad de que no estaremos bajo esa ira que Dios va a manejar con todos aquellos que le han rechazado, hermanos. ¿Te das cuenta? Esto es grandioso. No quisiera estar yo presente en esa ira en lo absoluto. Pero si nosotros insistimos en que verdaderamente somos creyentes y que nos hemos convertido de las tinieblas a la luz, habría que hacer todo un análisis conforme a Tesalonicenses. ¿Realmente ese evangelio me impactó? ¿Y yo he abandonado mis prácticas pecaminosas? ¿O sigo siendo aquella misma persona solo que le doy salpicones de lo que la Biblia suele decir, como decía esta mañana, pensando que por hacer cambios y hacer milagros y hablar cosas voy a poder tener acceso al cielo? Es muy importante que lo evalúes, es muy importante que lo estemos evaluando, porque va a haber retribución, hermanos, según lo que hayas hecho. Y aquí esta retribución para los pecadores será ira desbordada a estos hombres. En conclusión, hermanos, si se dan cuenta, en nuestros días se ven pocos cristianos, y quiero ser muy real en esto, se ven muy pocos cristianos que poseen esta consagración, que tienen esta consagración que vimos aquí en Tesalonicenses, una dedicación total como la tenían los tesalonicenses, que otros podían ver, no solo en su casa, sino fuera de su casa y aún en poblaciones muy lejanas a ellos. Hoy en México se ve muy poco eso. Muchas iglesias, hermanos, no están mostrando esto. Quizá por esta razón ya no resuena, como aquí a los tesalonicenses resonaba en otros lugares, ya no resuena la obra realizada por la iglesia como un eco que realmente agrada a los demás. La iglesia debería estar resonando hoy, ¿no es cierto? Como Tesalónica, que todos se escucharan aquí, que todos se escucharan allá, pero a veces muchos de nosotros, hermanos, en nuestras propias casas, detenemos ese eco. Muchos de nuestras casas no dejamos ni siquiera salir las cosas que Dios está obrando en nuestras vidas. El cuerpo de Cristo, los miembros, están haciendo poco ruido, poco se está resonando, hermanos. Pareciera que está ganando el mundo la batalla. Pero todo esto va a repercutir según lo que escuchen de ti. Según lo que escuchen en los lugares distantes, qué es lo que está sucediendo contigo. Hubo repercusión en la iglesia en Tesalónica. Muchas personas creyeron.
porque estos hombres habían creído y se convirtieron, hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Convertirme. Pero convertirme ¿cómo? Realmente. Convertirme realmente. Se debe cambiar a una vida que resuene de manera agradable a Dios y de manera también agradable a los demás. ¿De acuerdo, hermanos? Señor, gracias por estos pasajes que nos has dejado estar trabajando, estudiando, Señor. Y Padre, ahora te pedimos que nos sigas alimentando con tu palabra, que tengamos la disposición de verla, de creerla, de aplicarla, para imitar, Señor, a tu Hijo Jesucristo, imitarte a ti mismo, que eres Dios, a Cristo, que es Dios mismo. Abandonar, Señor, todas aquellas idolatrías que solamente están perjudicando nuestras vidas y no nos dejan tener una relación contigo. Convertirnos de los ídolos a un Dios santo que eres tú. Que podamos estar convencidos de que tus promesas, Señor, siguen activas, que un día tu pueblo, Señor, será unido, que tú regresarás por nosotros o nos tomarás de las entrañas de la tierra, Señor, para llevarnos a tu presencia. Que todas estas cosas nos animen, Padre, a tener cambios efectivos en nuestras vidas, que seamos totalmente diferentes para ti, Señor. Gracias, Padre, por el Evangelio que salva, el Evangelio que produce una fe con obras, el Evangelio que produce amor y que nos deja trabajar y dar servicio a otros y a ti, Señor. El Evangelio que trae esperanza. Gracias, mi Dios, por todo esto, y en Cristo te glorificamos. Amén.